Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Esta semana vimos ratificado en un reportaje del periódico Listín Diario una preocupación que este programa ha externado durante ya décadas con el tema haitiano, lo que este país debe tratar como estrategia para relacionarse con Haití. Y el dato vino de la mano de un reportaje, digo, que se publicó en este periódico, donde se analiza los índices de nacimiento de nuevos dominicanos, de nuevos niños, durante la época de la pandemia, los últimos 10 meses, el periodo febrero-octubre. Y dice ese estudio que el 26% a nivel nacional de los niños nacidos en República Dominicana proceden de extranjeros irregulares. Y dice más, dice que de los nacidos en la principal maternidad que tiene el país, que es la famosa maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, el 43% de esos nacimientos corresponden a extranjeras, generalmente irregulares en cuanto a su estatus migratorio. Esa debería ser una información que el Estado dominicano trate con la debida delicadeza, porque poner esas cifras en términos proyectados, digamos, a una década, ¿qué es lo que va a pasar aquí con la composición de la población dominicana? No solamente va a estar compuesta por extranjeros, sino por extranjeros procedentes o de nacimiento de padres irregulares. Va a estar compuesta por ciudadanos creados y criados en una cultura muy diferente a la nuestra. Va a estar compuesta por ciudadanos cubiertos por el analfabetismo y sobre todo por la desconexión cultural con la República Dominicana, con lo que somos nosotros, con nuestra identidad, con nuestra idiosincrasia. Porque es bien sabido que el haitiano, que comparte con nosotros una línea imaginaria de frontera, sin embargo tiene un muro infranqueable que nos separa en el ámbito cultural, de desarrollo, en todos los índices que la Organización Mundial, que se llama la ONU, marca como índice de desarrollo, que aquí lo estudia una cosa que se llama PNUD y que periódicamente saca un reporte de desarrollo humano para la República Dominicana. Sería bueno ver y comparar el estudio similar que se hace, sí que lo hacen para Haití, y entonces ver las similitudes y las diferencias que marcan las diferentes nacionalidades y culturas que somos nosotros los haitianos. Decir que en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia nace un 43% de niños procedentes de madres extranjeras irregulares debería ser un escándalo para cualquier estado, y sobre todo para el nuestro, que a esa velocidad va rumbo a la desaparición en cuanto a la identidad nacional. Y eso no tiene que ver con color de piel, ni con el aroma que usted espere después que trabaja el día entero. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cifras que van diciendo que la República Dominicana está siendo esta vez no ocupada como en 1822, sino intervenida desde adentro, desde sus raíces, que la gente que están naciendo aquí, primero son irregulares por su origen, y segundo porque además son gente que no se documentan, porque no se pueden documentar. Un nacional haitiano irregular no puede ir a declarar un niño en una oficialidad del Estado Civil, porque lo primero que le piden es la cédula de identidad, y no tienen. Y con el cerco que se le tendió a ellos durante la gestión del señor Roberto Rosario, en la Junta Central Electoral, se limitó mucho el afán ese de la suplantación de identidad, que era un negocio próspero aquí en el país, llevado desde la propia Junta. Entonces los haitianos han devenido en tener mucho menos acceso a una identidad, aunque sea falsa, en la República Dominicana. Y eso se lo digo por experiencia propia, vivida en el lugar donde trabajo, que cuando se hizo esa operación de detectar esa situación, en la empresa donde yo trabajo nos encontramos con un gran grupo de nacionales extranjeros que eran portadores de documentos falsos
Y es más, descubrimos que hay una organización que debe existir todavía, que se dedica a arrendar las cédulas a los irregulares, para que con esa identidad accedan a trabajo, accedan a la seguridad social y accedan a una serie de facilidades que tienen los ciudadanos normales de la República Dominicana. Y esos casos entonces se detectan cuando uno de esos usuarios de esa facilidad de identidad fallece. Entonces, cuando en un accidente o fallece en el trabajo, cuando viene la averiguación de las prestaciones laborales, de la liquidación, de la ayuda para el sepelio, entonces todo eso sale. Y recientemente vi un caso similar que se presentó en mi lugar de trabajo, lo que quiere decir que eso sigue vivo y eso ha vuelto a tomar fuerza. La falta de control que se aprecia en los organismos que tienen que tener el control, vale la redundancia, de esa situación, pues ha abierto cancha a eso, y entonces esos números que refleja el reportaje del Listín Diario son para preocuparse, doctor. Mire, eso a mí no me sorprende, no es nuevo. Recuerde bien que en este mismo programa tratamos el caso de los haitianos y de la parturienta desde los años 90, estando en el gobierno del doctor Balaguer. En ese entonces, recuerdo que decíamos aquí, que venía una especie de tour de guaguas llena de mujeres en estado, que cruzaban la frontera a dar a luz, y que los guardias la dejaban pasar por dinero, y era todo una organización para traer a esas mujeres aquí a dar a luz. Eso, con el paso del tiempo, se ha ido incrementando, y todos los gobiernos que ha habido hasta ahora se han hecho de la vista gorda. Hay varias tesis. Una de ellas es que no quieren pelear con los haitianos porque es el segundo socio comercial. Eso dicen los que tienen intereses, que son grandes vendedores de productos en Haití. Venden cerveza, venden varilla, venden cemento, venden alimentos, de todo. Inclusive, esta es una crisis que tiene Haití con este país tan grande, que la sentimos los dominicanos, que la gente no se da cuenta. Pero mire, ahora mismo hay un problema con la producción de plátano. Los mejores plátanos, ¿cuáles son? Los mejores plátanos son los que se dan por ahí, por Neiva y Barahona y esos lados. Pero esos plátanos no vienen aquí a la capital, ni al Cibao tampoco. Esos plátanos se va esa producción por ahí mismo para allá. Oiga bien, que es dándonos en el gusto del dominicano. Pero además de eso, en estos días, esta semana, pudimos ver un reportaje donde en la maternidad de la Altagracia, afuera en la calle, haciendo fila las mujeres para ir a dar a luz haitiana. ¿Qué hacer? Bueno, de una vez apelan a los derechos humanos y un grupo de pro haitianos, porque nosotros no somos pro haitianos, nosotros somos pro dominicanos. Tenemos que cuidar nuestro territorio y los pocos recursos que tenemos. Entonces, del presupuesto de salud se va a casi un 40% en atender a haitianos. Ok, son seres humanos, pero aquí se habló inclusive que la Unión Europea iba a donar unos hospitales y plantearon hacerlo de este lado y se planteó que se hagan de aquel lado. ¿Y cuánto han hecho? Ni uno. Entonces, eso es decir, oigan bien, el problema de Haití hay que enfocarlo, como hemos tratado aquí en varias ocasiones. ¿Qué pasa con Haití? Haití es un país que es de ONG. En Haití hay más de 15,000 ONG. Cualquier tipo de ayuda que llegue a Haití, de todas esas que usted ha oído que dan las Naciones
para ayudar a los pobres haitianos, las ONG se la cogen y hacen de todo. Eso es una cosa montada. Sí, Y eso es una barbaridad. y aquí lo Aquí, defienden también, aquí a quienes son voceros de los los haitianos ONG, son lo las que, ONG lo que tienen ONG. que son de la misma alianza internacional de esa ONG. Entonces, otro país que es así es la India, que es un desastre con eso de la ONG. Entonces, ¿qué Sí. sucede? Bueno, es un régimen que no ha provisto al país, Haití, ¿verdad? De los hospitales ni nada. ¿Qué prefieren las dominicanas? Oh, perfecto. Es mejor venir a dar a luz aquí, una haitiana, que dar la luz allá. Ajá. Eso hacían también los de aquí que iban a Nueva York a tener Sí, muchachos. Eso se dio aquí, ¿eh? sí, una ola de Entonces, eso. ¿qué es lo que falta aquí? Para mí, sencillo, aplicar la ley de migración. Punto. Si aplica la ley de migración, inmediatamente los haitianos tienen que ponerse en su tierra. ¿Qué ha habido aquí? Bueno, un dejar pasar, la ley no se aplica por pedacitos, de que vamos a recoger haitianos, pero eso no es el problema. Aquí, por ejemplo, en el gobierno de Danilo se gastaron más de 2.000 millones de pesos en una famosa eh, eh, El, regularización, el plan de regularización, que el plan de Monchi. el plan decía muy claro que después que se hiciera haitiano o ilegal que estuviera aquí, extranjero, se iba. Eso no se hizo. Entonces estamos en una maraña. Entonces usted oye una serie de tesis de que la ONU, que uno rico americano, una qué sé yo qué, que quieren unificar la isla. Todo eso nada se puede descartar, ¿eh? Nada de eso se puede descartar, porque hay gente que están en Canadá, que están en los Estados Unidos y la misma Unión Europea que quisieran que ese problema de Haití no hiciéramos cargo nosotros, y eso es imposible. No, doctor, no es imposible, no estamos haciendo cargo. No, pero Los datos que refleja el reportaje que estamos comentando, quiere decir que nos están haciendo hacernos cargo con otra estrategia. Pues la bueno, estrategia antes era que nosotros simplemente abriéramos la llamada frontera, pero ahora es más fácil. Vayan allá a parir, que a la vuelta de una década hay más haitianos que dominicanos, eso es sencillo. una cosa, ellos cogen por acá porque no hay autoridad que lo frene, y Claro. empieza en la frontera con los guardias, que son unos sinvergüenzas, porque hay que arrancar la cosa. El ejército dominicano en el Cefrón, eso no sirve para nada. Eso lo que hacen es picotear y coger cuarto ahí. Por eso es que esto está así. Entonces, si no se aplica la ley, estamos perdidos. Y otra cosa, mire, Santiago de Cuba está ahí mismo, pegado con Haití. Eso coge una yolista y cruzan como si nada. Ahí no se van ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque de Cuba lo sacaron a palo. ¿Se oye? No es que en Cuba tienen su propia hambruna, que allá No, no hay, pero lo allá no hay comida. sacaron, que no lo quieren. Pero mire, Allá no pueden ponerse en la calle a pedir como aquí. aquí hay otra cosa que lo defiende a ellos, que se llama el CARICOM. Bueno, el CARICOM, todos los países miembros del CARICOM no tienen que utilizar visa, es decir, que cada quien viaja sin visa. Menos los haitianos. Ah, pero claro. Menos los haitianos. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque saben que es una plaga lo que llega. Claro. Entonces, el CARICOM sí quiere que nosotros nos hagamos cargo de él. Bueno, Ahora, es que cuando usted ve aquí doctor, oiga bien, si usted tiene un problema y encuentra un vecino que se hace cargo de ese problema, usted va a abogar por ese vecino que se haga cargo del problema porque no le llega a usted. Y eso es lo que han hecho Estados Unidos, lo que hace Canadá, lo que hace Francia, lo que hacen los países del CARICOM, lo que hace Cuba, lo que hacen todos. Dominicana que siga cargando con el problema. Y ahora cambiaron la estrategia a parir aquí. Es un paridero ahora de aquí. Pero ahí es que yo, si fuera presidente o ministro de salud, a mí no me para nadie.
Ilegal no es verdad, usted no va a parir aquí. Si va a parir tiene que pagar. Pague adelante. Y si no se va. Aquí lo que tiene que tener migración es un grupo de guagua ahí en la maternidad y en Santiago. Llegó una preñada, llévela para allá. Y cuando se llene la guagua, lleven la guagua entera y se la sueltan para allá. Para que a veces can. Otra cosa, usted anda aquí en la ciudad de Santo Domingo, en las avenidas Lincoln, Chuchi y demás, y usted ve una serie de haitianos pidiendo hasta con muchachos al hombro. No puede inmigración y llevarse a esa gente de ahí. No, han vuelto el polígono central un área de indigentes. Entonces, señores, yo creo que aquí lo que falta es voluntad de resolver ese problema. No es un problema fácil, pero lo que falta es tener un poco de voluntad para enfrentarlo. Porque hay que enfrentar esta situación. Si no, aquí, como usted dice, se va a llenar la población de ciudadanos haitianos que están naciendo en una cantidad que sobrepasa los límites. No es que no nazcan, pero no así tampoco, porque entonces lo que nos están escogiendo de tontos, como dice el pueblo, claro, de pendejo. Entonces aquí tiene el gobierno que empantalonarse, señores. Esto no puede seguir así, porque ¿y dónde que vamos a llegar? Pero bueno, vamos a llegar a la haitianización total, doctor. Hay empresarios que abogan por la unificación de la isla para ello aumentar su cantidad de población para vender. Mire, eso de unificarlo, eso va a dar breve. Primero, ellos tienen una constitución, una cultura, una manera de actuar, un gobierno y su parlamento. Nosotros tenemos lo mismo, una cultura totalmente, hasta el idioma es diferente. Ningún dominicano va a aceptar que ningún haitiano venga aquí a gobernarlo, ni ningún haitiano va a aceptar que ningún dominicano vaya a gobernarlo. Entonces, eso es lo que puede promocionar la ONU con su actitud, es un enfrentamiento, ya yéndonos al enfrentamiento físico y con provocar una guerra aquí, un lío entre ti y este país, porque nadie va a aceptar eso. Yo soy de aquí, yo no acepto eso. Yo me mido por mí, ¿usted entiende? Bueno, cojo el país entero. Los conflictos entre Haití y República Dominicana han sido recurrentes desde los tiempos de la colonia, cuando aquella parte fue dada en pago a los franceses, fruto de que habían perdido, España perdió una confrontación en Europa con los franceses. Y desde entonces lo que se ha sucedido son cosas como la de 1822, cuando los haitianos ocuparon la República, el área que hoy es República Dominicana, por 22 años. Vino el conflicto de 1844, hay que decirlo ahora, que los muchachos van para la escuela el lunes. Después de periodo en periodo confrontaciones muy fuertes, las que más se recuerdan de los últimos años son la del régimen de Trujillo, que confrontó esa situación. Claro, la historia la escribieron después, después que perdió Trujillo el poder, y entonces la historia dice que Trujillo masacró, que hizo no sé qué cosa. Eso fue fruto de una confrontación entre naciones. Después, para los más socialistas, está la confrontación que hubo cuando Juan Bosch era presidente. Que eso está en los libros de historia, usted y yo no nos podemos recordar, pero en los libros de historia se puede leer. Y ahí se tuvo a minutos de pasar a la acción bélica, cuando todos los tanques de República Dominicana estaban apuntando a Puerto Príncipe. Y eso no eran amores que se iban a dar. Lo que pasa es que en República Dominicana no ha habido en décadas ningún gobierno que asuma la responsabilidad de poner en su sitio a los haitianos o de cambiar la estrategia e irse por la, como han hecho ellos, es decir, vamos a buscarle otro bajadero a esto. Yo he propuesto de manera reiterada que dado que esta isla tiene dos naciones, una con un nivel de desarrollo muy disímil con la otra,
Lo correcto es que nosotros, que somos los que estamos cargando con el problema haitiano, porque somos los que le damos empleo, los que le damos comercio, desde aquí que salen las remesas para allá, ahora es un paridero de haitianos a República Dominicana. Entonces nosotros los dominicanos deberíamos ser los que propiciemos tener influencia en Haití, una influencia buena, sana, que propicie que esa nación se desarrolle. Pero no es viviendo de espalda. Usted pregunta, ¿la embajada dominicana en Haití es la más importante que tiene la República Dominicana? No, eso no le dan importancia. Generalmente mandan ahí unos embajadores de teñido y en algunos casos pro haitianos. Eso es lo que hacen. Los consulados se limitan a ser vendederos de visa y tráfico de influencia y de contrabando. Nosotros ni siquiera tenemos medios que nos informen de lo que pasa en Haití, que nos pueda interesar. Los medios de comunicación de República Dominicana, ninguno tiene un corresponsal en Haití que mantenga esta parte de la isla informada de lo que allí se mueve. Nada de eso pasa. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del ministerio que corresponda, en este caso, no tienen ninguna incidencia para levantar información fidedigna de lo que pasa en Haití en tiempo oportuno. Nosotros no influimos en nada en lo que es en el movimiento político haitiano, en el movimiento social, en el movimiento organizativo, en el movimiento intelectual. No hacemos nada, vivimos de espalda. Simplemente hay un grupo de vivos, de capitanes de industria, como decía Balaguer, que han visto a Haití como parte del comercio para vender chuchería que tienen de este lado de la isla, y entonces se han cogido eso para ellos y están propugnando por esa unificación. Esos son los que han propuesto la famosa zona de influencia binacional, para que la cosa comience por ahí y se convierta al final en una sola economía. Lo que le interesa a esos señores es que haya una sola economía en la isla. Ese es su interés. Sí, y en nombre de eso se puede sacrificar la bandera. La bandera puede pasar a ser una mezcla de la nuestra y la de Haití, no hay problema. Y no hay problema. Tampoco le importa que aquí tengamos cientos de miles de haitianos en el mercado laboral que no aportan un centavo a la seguridad social y simplemente se limitan a cada semana a mandar muchas remesas para Haití. Eso es un desequilibrio económico, de eso que estamos hablando. E incluso el tema cultural e histórico puede pasar a un segundo plano, pero el tema financiero y económico, con la crisis que vive de manera permanente este tipo de naciones, eso sí debería ser importante para cualquier gobierno, doctor. Sí, pero eso no está en la agenda de los gobiernos. Es lamentable. Bueno, el nuevo presidente Luis Abinader dijo que respecto a la migración haitiana, que se iba a aplicar la ley de migración. Lleva 2 meses y pico, casi 3. Vamos a esperar que aplique la ley. Si aplican la ley, bueno, sería un gran punto de partida. Pero la verdad es que este es un problema que está gravitando desde hace años y ahora se ha incrementado. Y entonces eso tiene un peso económico. Muy fuerte. Un peso cultural también. Mire, antes los haitianos no hacían delincuencia, ya están haciendo delincuencia. Bueno, porque son tantos que viene de todo ahí, doctor. Viene de todo. Haciendo delincuencia. Por ejemplo, aquí hay iglesias de haitianos, que nada más son haitianos. Y hay una situación, principalmente en la provincia de Santo Domingo y en Santiago. En la provincia de Santo Domingo usted va a los barrios y dice, ¿dónde viven estos haitianos que uno ve saliendo de tal? ¿Usted sabe dónde es que viven? En los lugares más inhóspitos, donde están las cañadas. Sí. Por ejemplo, usted va a esa cañada famosa de Santo Domingo Este de Guajimí. Esto hay el haitiano, que eso no tiene nombre. Porque ellos viven donde no puede vivir nadie, ¿te entiendes? Y donde no accesan detrás de ellos por su irregularidad. No, porque hay gente. ¿Y cómo entra ahí la policía? Exactamente. Eso pasa en las riberas de los ríos, pasa en el campo,
Viven eh, en las lomas. en las lomas. Sí. Sí, Aquí, es así. aquí todas las lomas están llenas de haitianos. Sí, así es. Todas. Y todos Sí, los sí. campos están llenos de haitianos. Inclusive aquí le dicen que hay 2 millones. Para mí hay más de 2. Bueno, nadie sabe cuántos son. Uno no sabe. Lo cierto es que son muchos y que cuando se habla de una balanza comercial deficitaria de Haití con nosotros, no se habla de que es que de Haití para acá están todos los haitianos metidos aquí. Entonces dicen, bueno, nosotros le vendemos 2.000 millones a Haití y Haití nos vende 15 anualmente. Muy bien, muy ¿Y bien. cuánto mandan ellos de Sí. aquí para allá? ¿Cuánto mandamos nosotros de remesa desde aquí, enviada por los haitianos a Eso no Haití? lo dicen. ¿Alguien lo ha calculado? Pero No calculan yo nada. estoy seguro que son mucho más de 2.000 millones de dólares al año. Entonces, cuando usted hace esa comparación, es que realmente sale la balanza comercial transparente. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Cabrera se integra al panel ahora de los ayuntamientos. Bienvenido, César. Gracias Andrés, Andrés Abordamos, Ayala y Andrés Enrique, y gracias mira, al pueblo dominicano que nos permite entrar a sus hogares a partir de los ayuntamientos. usted es un príncipe de la pantalla, chica. Ahora estamos hablando en el Ahí va. segmento que cerramos de lo que reportó el Listín Diario esta semana con relación al paridero de haitianas irregulares en nuestras maternidades. Y entonces estábamos concluyendo que eso se debe a que eso le sale de gratis a los que lo hacen. Y el doctor Enrique apuntaba que lo que pasa es que hay un descontrol en la frontera. A eso se resume. Pero nosotros queríamos también hablar, doctor y César, de lo que pasó esta semana en el Congreso Nacional, porque por ahí hay una bulla hace un tiempo que habría que ver quién la financia, que están propugnando porque parte de los fondos de pensiones y de jubilaciones y seguridad social que se ha acumulado como fruto de la ley que se aplica para el tema, se han devuelto, dicen uno, a los trabajadores. Y hay titulares incluso que dijeron que lo que pasó en el Congreso esta semana era llevado por trabajadores. Los trabajadores no hacen eso. Los trabajadores no le caen a pedrada a un edificio que tiene la dignidad que tiene el Congreso Nacional, el primer poder del Estado, y de manera impune. Y mucho menos apedrean a los congresistas y eso se queda así. Eso nunca se ha visto. Son cosas que llaman la atención, doctor. Yo no sé cuál es la ruta que está tomando esto, pero eso hay que ponerle costo. Eso es para que le devuelvan un 30% de lo que tienen los obreros, todo el que cotiza ahorrado. ¿Y quién financia eso, doctor? No, eso lo ha tomado un diputado del Partido Reformista, Pedro Botello, de la Romana. Y ha tomado eso como una bandera, como dicen los de izquierda, una bandera de lucha. Y en base a eso, él salió electo nuevamente. Sí, bueno. pero Entonces, mira. ha armado todo Pero eso no lo paga él de su sueldo, doctor, no, eso lo financia alguien. Bueno, pero oiga cuál es el problema. Esos fondos no se pueden tocar. Porque usted le saca un 30% a esos fondos de la pensión. Primero, le va a disminuir la pensión al cotizante. Sí. Cuando lo vayan a pensionar, le toca menos. Como un 40% menos. Esa es una. Que de por sí son muy bajitas aquí. Lo otro es
Lo otro es que con esos fondos, hay fondos de esos que están en el Banco Central y que están en varios bancos y otros están incluidos en los fondos de pensiones para aumentar el capital de los fondos. Entonces, si usted le saca un 30%, que es una cantidad bastante significativa, usted sinceramente al sistema económico nacional y bancario le va a dar un golpe mortal. Entonces no sabemos dónde vaya a parar eso. Eso es una cuestión que es una politiquería para hacer un bulto que se convierte en una locura. Pero el PLD propició eso cuando negoció con ese personaje para aprobar una vez algo que quieren aprobar ahí, que no tenía No, el PLD negoció con él. Sí, sí, lo que yo PLD creo, negoció con él. Andrés, lo que yo creo es que primero debemos de empezar por el fondo, ¿no? ¿Verdad? Y es la modificación que se le está haciendo a la ley de seguridad social, que también abarca la ley de pensiones, de los fondos de pensiones. Yo creo que esa ley que está en el Congreso, que estaba en comisión, una comisión bicameral, debe de dársele salida, porque la verdad es que los trabajadores no van a recibir una gran cantidad de dinero. Nada más hay que ver en América Latina los países que han hecho lo que se está pidiendo aquí para ver cuáles han sido los resultados. Los resultados han sido negativos. Si a mí me dicen hoy que busque el 30%, yo probablemente no vaya y lo busque. Ahora, yo sí creo, y ahora que el gobierno pretende, ¿no? ¿Verdad? Y es una teoría que yo siempre he tenido. Ahora el gobierno tiene la intención de vender Punta Catalina. Pero ¿y por qué no vendérselo a los fondos de pensiones de los trabajadores? ¿Por qué no venderle esa parte a esos fondos de pensiones? Que así van a generar y están garantizar esa inversión con un retorno probablemente el doble de lo que lo tienen ahora. Es decir, lo que hay que saber invertir esos fondos. Y yo creo que la ley como está concebida le da mucho poder a los bancos porque las AFP son de los bancos. Entonces los bancos cogen ese dinero, ganan una comisión por administrar ese dinero, pero te prestan el dinero y ganan comisión también por prestártelo. Es decir, yo creo que ese proyecto que está ahí debe de tomarlo el Congreso, terminar de evacuar una buena legislación en torno a ese proyecto que está ahí, a la modificación de la ley de seguridad social, ¿no? ¿Verdad? Que abarca las AFP, los fondos de pensiones. Y hay unos fondos que nadie habla, que un diputado de Santiago vi ahora que hizo una introducción, que era uno de los temas que nosotros teníamos, porque nada más se hablan de la AFP, pero y los fondos de pensiones del Estado, la 37981, que viene desde 1981 y no se le ha hecho ninguna modificación. Y todo el que tenía más de 45 años cuando se promulgó la ley de seguridad social en el 2001, ¿no es verdad? Cae dentro de la 37981. Y eso es lo que habla como máximo de pensión de 8 salarios mínimos. Creo que llega hasta 10 salarios mínimos. Es verdad, el salario mínimo ahora aumentó y usted puede conseguir 80,000 pesos. Pero si usted gana 200,000 pesos, lo más que usted puede jubilar son como 80,000 pesos. Entonces yo creo que esa ley también hay que revisarla. Y qué bueno que el hijo de Aguilera, que es diputado del PRM, introdujo esta semana un proyecto de ley para modificar esa ley. Pero en sentido general, yo creo que es un error que los trabajadores, es verdad que ese es su dinero, pero la verdad es que lo que ha pasado en Chile y en los países donde se ha implementado es que lo gastan de una vez y después cuando se pensionan entonces van a recibir un 30% menos del salario. Lo que ellos debieran de estar peleando, César, y así lo hace, me parece, lo ha hecho mucho el sindicalista que lleva la voz cantante en este sentido, es que se aumente la cobertura, es decir, que cuando tú salgas pensionado, realmente reciba
un salario digno, no 3 pesos como está estipulado en estos momentos. Así que yo creo que vamos a ir al fondo y vamos a modificar, a terminar lo que es la modificación de Pero hay la ley. hay que aclarar, César, que los que andan en esas andanzas no son trabajadores. No, Generalmente es no que son. Es un tema populista, es un tema Exacto, pero popular eso y no se tiene nada que ver, montan en esa ola. no tiene nada que ver con trabajadores. No, no, Por eso no. yo le preguntaba al doctor que conoce esos tejemanejes políticos y Pero Pepe congresuales, Abreu, que sí ha estado. quién financia esa lucha, Oiga lo doctor, que quién es le que voy la a- financia. No, yo no sé quién la financia. Oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Esa ley completa, eso hay que revisarlo entero. Oiga, ¿por Sí, qué? ¿Cuánto le toca a una persona que esté cotizando? El 23% del salario. Tenemos salarios deprimidos. Y con la inflación, cuando usted viene a ver una gente que gane 10,000 pesos, que hay muchos que ganan 10,000 pesos, son 2,300 pesos al mes. Sí, pero póngale el salario mínimo de una empresa grande, del sector privado, que son menos de 20,000 pesos. Váyase por Bueno, ahí. va a ganar como 5,000 pesos. Bueno, sáquele el 30 a eso, porque el 40 que se Entonces, llevaría sáquele el 30 aporte a del los 30 y le queden va a en tres. quedar 3 o 4 mil pesos. Y eso es bueno, una pensión. Mire, por eso que yo digo, Andrés, mire, que hay que esa ir al misma ley, fondo, hay que ir al fondo y es esa, terminar de modificar esa ley que mire, está en sí, pero, comisión. César, pero eso está difícil, que esa ley se modifique. Bueno, Los tiene diputados, un mire, año, tiene un año en eso. ahí hay un diputado que se llama José Cabrera del PLD de Santo Domingo Oeste. Ese que más ha insistido con esa ley. Y no hay manera. Sí, Es un No ha tema habido manera tabú, es un hasta tema ahora. tabú, porque eso tiene Hasta dueño. ahora, porque de una vez tienen los intereses, de una vez, ¿quiénes son los dueños de la AFP? Los bancos. los Y el bancos. capital no lo tienen los bancos, entonces empiezan a boicotear y a presionar y a llamar y eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el perjudicado aquí? Bueno, el cotizante, el trabajador El trabajador. y el mismo empresario que tiene que estar cotizando, porque hay una tesorería de la seguridad social que es una perseguidora. Entonces, aquí el problema es más complejo de la cuenta. Es más complejo de la cuenta. Mire lo que están haciendo. Por ejemplo, usted tiene 300,000 pesos acumulados, que va a ser su pensión. Y cuando ya usted está para pensión, le dicen, bueno, te podemos dar los 300,000 pesos con un descuento. ¿Tú lo quieres todo junto o tú esperas tu pensión? ¿Qué dice la gente? No, dame los 300,000, que yo sé lo que voy a hacer. Pero no tiene pensión después de ahí. No, es un indigente después. Entonces, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo hasta le sugiero que lo cojan. Porque para recibir 2,000 pesos o 3,000 pesitos y 5,000 pesitos, o hasta 10,000 pesitos. Y eso vale la pena de nada. Porque eso, señores, 10,000 pesos hoy no son prácticamente nada. Pero déjame. Nada. Vaya a un supermercado con 10,000 pesos a ver qué es lo que usted va a comprar. Sí. Vaya a comprar medicina a ver. Y la Aclararte algo, expectativa de vida de un Andrés. jubilado de 65 años son un máximo de 15 años. Eso también Sí. lo calculan los bancos para saber cuánto le va a costar ese pensionado durante el ciclo de vida que Pero le queda. déjenme aclararle algo. Lo que las AFP te devuelven, ¿no verdad? Es lo que dan en la 379.81. Ese es el problema, que hay poca información. Cuando tú estás en la 379.81, ¿no verdad? Tú le estás cotizando al Estado, pero también estás cotizando a la AFP. Cuando tú sales del trabajo, ¿no verdad? Que te termina tú, en el caso legislativo, por ejemplo, terminaste. Entonces a los 3 meses tú vas con una carta que ya tú no estás laborando y la AFP debe devolverte ese dinero porque tú no vas a salir pensionado por la AFP, tú sales pensionado por la 379.81. Entonces, el dinero que tú tienes acumulado, ellos te lo tienen que reembolsar, tienen que entregártelo.
Ahora, los que son propios de tus pensiones, ellos no deben de tocarlo. Porque Bueno, eso es para eso, para la cuando, pensión. cuando se modifique la ley, si queremos hacer sustentable este sistema de seguridad social, lo correcto sería unificar todos esos fondos y que a nadie le vuelvan nada. Lo que hay que hacer es que el fondo se fortalezca para que pueda sostener un sistema de seguridad social Sí, bueno, que hace falta en este país. Eso trata la modificación y ahora se sometió una modificación. Yo no le he leído el proyecto, ¿no es verdad? Yo sí tenía un proyecto en torno a eso. No he leído el proyecto que el diputado Aguilera sometió, pero me imagino que va en ese contexto. Mire, Es decir, de unificar las pensiones de la 379.81, pensión de jubilaciones, y las AFP. la ley que aquí la copiaron de la chilena. Porque ¿Y como qué pasó en Chile, doctor? Adiós, cuando estaba esta señora Bachelet, eso le hicieron huelga de todo, protesta, gente en la calle, los Sí. pensionados, los que No, se pensionaron, porque no dan los cuartos. Y ahora iba, Tampoco el margen que tienen cuando los pensionan, que lo que les queda es la protesta. y al presidente actual lo iban a tumbar por eso. Sí. No, Ustedes y en Chile, aquí se le entregó una parte. Y ahora lo no hay que fondos hicieron para los pensionar a trabajadores nadie. fue consumirlo de una vez. Claro. Pero usted Entonces, verá aquí cuando empiecen a salir las pensiones, porque todavía no están saliendo. Usted va a oír el grito de lo poco que le van a dar. No, pero ya tú puedes hacer el cálculo. Tú puedes hacer el cálculo y es prácticamente nada que le van a salir. No, Si that's eso no it. lo aumentan, si eso no lo modifican para ayudar a los trabajadores no van a recibir nada. Nada. Bueno, sí. Hay que hablar con Pepe Abreu y que él exponga, ¿no, verdad? Lo que es el lado de los obreros, los trabajadores, para uno darse cuenta que prácticamente van a quedar sin nada. Es una pensión de miseria. Y eso hay que resolverlo. bueno, ese es la seguridad social en un país de democracia como el nuestro en el siglo XXI es un tema estratégico para el Estado dominicano y cualquier Estado. Claro. El gobierno debería prestarle atención a eso y que no solamente los capitanes de industria guíen ese proceso, porque yo insisto en que alguien financia el desorden que se da en torno al tema, pero hay que recordar, por lo menos lo que conocemos algo del tema, que el gran lío del año 2003, cuando César era ministro, por cierto, se dio por la lucha de quién iba a controlar la ley de seguridad social que se votó en el año 2001. Sí. Y la guerra que se dio ahí, soterrada entre los grupos financieros del país, dio como resultado la quiebra bancaria famosa aquella, que todavía estamos pagando los dominicanos. No, eso se hizo un traje a la medida para los bancos, Andrés. Déjame decirte cómo pasó. Un banco se hizo el traje a la medida, pero después se lo ajustaron a otro, a la medida también. Y eso fue lo que trajo la crisis bancaria del año 2003, esa guerra que por poco se lleva el gobierno también. De manera que con ese tema no se puede seguir relajando y que un tal Botello, que alguien lo financia para que esté haciendo lo que hace, eso no es tan sencillo como tirar piedra en el Congreso y romper ventanas. Eso tiene otras implicaciones que, ojo, llamamos la atención sobre eso, que eso no se sale de control. Mira, porque eso puede tener consecuencias fuertes para el pueblo dominicano. Sí, la ley de seguridad social en ese momento era necesario y era importante. Ahora, yo lo que creo que con el tiempo no fue una ley, vamos a decir, la ley fue la ley posible o la ley de intereses. No fue una ley. La ley que amarraron. Sí, la ley de intereses, no fue la ley para el pueblo dominicano. Por eso yo creo que ha pasado demasiado tiempo para modificar esa ley, porque esa ley tiene muchísimo espacio para mejorarla. Entonces no sé por qué los legisladores simplemente por no chocar con los intereses bancarios del país no han querido entrarle a ese tema, y ese tema tiene años en el Congreso entre la Cámara de Diputados y el Senado, y comisiones van y comisiones vienen, no, César, no sale nada.
César, eso lo tiene que motorizar el Poder Ejecutivo, si no, no se hace. En, Si en no, no los se hace. diputados, en los diputados se ha aprobado y se cae en el Senado. Sí. Porque Mire, es que usted no sabe el interés que hay con eso. ¿Quién es el dueño del gran capital aquí? O los bancos. O los bancos. Entonces, cuando usted propone un proyecto que va a perjudicarle a ellos sus beneficios, que son grandes y cuantiosos, no, esa gente se activan y empiezan a presionar políticamente y presionan por aquí y amarran aquí y esto. Y ahí es que se cae el proyecto. Además, financian muchos legisladores y financian gobierno. Sí, sí, financian gobierno, partidos para que llegue al gobierno. Y entonces pero yo creo que este gobierno, yo creo que Luis Abinader debe casarse con la historia. Él ha hecho muchas iniciativas importantes. Yo creo que esta debe ser una prioridad del gobierno porque la verdad hay que hacer los cálculos de cuánto van a recibir los pensionados, tanto de la 379 como la de las AFP. Y no puedes romper la soga por el más débil. No puede ser por los más pobres, por los trabajadores. También los ricos y los empresarios tienen que hacer su sacrificio. Si yo creo que esa ley hay mucho, por ejemplo, lo que salió del Congreso, hay mucha gente que entiende que el Estado debe de hacerse cargo de las pensiones. Y la verdad que hay un movimiento a nivel internacional que va hacia esa dirección, Andrés, de que sea un compromiso del Estado, no el sector privado que esté metido en los fondos de pensiones. Así debería ser. Y yo creo, hay gente que no creen en eso, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que administra el gobierno vamos a decir, se despilfarra, se lo cogen, cualquier cosa, pero también el gobierno ha demostrado en muchas áreas ser un buen administrador. Entonces yo creo que ese es un tema que debemos de visualizarlo y estudiarlo, socializarlo, a ver si vale la pena esa ola que viene a nivel internacional de que sean los gobiernos que asuman en su totalidad los fondos de pensiones. Lo que pasa, César, que en la gestión de los gobiernos hay mucha duda. Por eso que usted dice, y sobre todo por la falta de continuidad en las medidas estatales, cada vez que cambia un gobierno, que viene con modelos y con inventos diferentes. Entonces, cuando usted apuntaba que hay que hacer sacrificios, yo le aclaro que los mayores sacrificios para que se sostenga el sistema de seguridad social en el país lo hace el empresariado dominicano. Al empresariado le cuesta el sistema un 20% de su nómina neta cada mes. Sí, pero entonces, el sector bancario no está haciendo ningún sacrificio. Bueno, no, el sector bancario no hace ningún sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Yo me refiero al sector bancario que no quiere soltar esa vamos a decir, esa niña linda, no la quiere soltar. Los bancos no lo van a soltar. ¿Y a nombre de qué? Eso hay que quitárselo a través de una legislación. Pero esa legislación, si no la motoriza, insisto yo, el Poder Ejecutivo, no pasa. Eso nunca se va a hacer. Y lo que se está haciendo en el Congreso eso es show con eso, de comisión en comisión, y alguien beneficiándose, sacando sostenimiento de parte del sector bancario con ese espectáculo. Eso es lo que está probablemente pasando. El diputado Botello ni siquiera ha hecho los cálculos de la magnitud del error que es entregarle esos fondos a destiempo. Es lo que se ha montado en una ola populista, que la gente cuando le hablan de devolverle dinero, de tener dinero, más en medio de una pandemia, lo que quisiera es tener capital, tener dinero. Pero no están midiendo a largo plazo, André, a largo plazo la consecuencia. Y al diputado no le interesa, él tiene su trabajo ahí y está defendiendo una causa que lo hace popular, pero que en el fondo, si uno se detiene a verlo con tranquilidad, a quien le hace daño es a los propios trabajadores. Lo que pasa es que a él no le interesa eso, lo que le interesa es ganar y seguir siendo popular con un tema que él sabe que no es lo mejor ni lo que le conviene a los trabajadores. El diputado José Cabrera ha durado 10 años con ese tema.
y no ha habido forma. Eso no tiene nombre ahí. Porque cuando no lo boicotean los mismos los diputados, se cae en el Senado. Ese es un problema serio. Y entonces aquí hay un problema con los proyectos de ley. Un diputado puede tener la mejor intención y lleva un proyecto y no pasa. Porque lo pueden aprobar en la Cámara y en el Senado te lo bloquean, porque los senadores son unos egoístas. Y si no, para un proyecto pasar aquí, tiene que venir avalado por el Poder Ejecutivo, que lo presente el Poder Ejecutivo. Eso es un problema serio de la legislación aquí. Sí. No, porque aquí no hay legisladores, doctor. Aquí no hay legisladores. Pero en honor a la verdad, seguidores. En honor a la verdad, eso pasa en todos los congresos. Es decir, el Poder Ejecutivo. No, miren, en Estados Unidos, el Senado no hace nada que Trump no esté de acuerdo. Es decir, es como dice Andrea Ayala, es el Poder Ejecutivo que tiene que tomar la iniciativa y decir, mira, este es un proyecto de Estado, este es un proyecto que le interesa al Estado, y tú verás que todos los legisladores se van a poner en fila, sobre todo los de ese partido. Sí, así que lo que hay que tener es voluntad de Estado. En nuestro Congreso no hay legisladores, insisto yo. Ahí hay seguidores de uno y otro lado. Y sí, los hay que venden su fogosidad al que mejor pague. Sí, no, hay legisladores que tienen 20 años y no han presentado un proyecto de ley. Bueno, usted sabe que hay legisladores mudos, pero hay legisladores fogosos que se mueven, se activan en función de quién alimente esa fogosidad. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Como hay regidores también, nosotros que pasamos por ahí mucho tiempo, sabemos que también hay regidores que pasan años y no levantan la mano nunca y ni nunca someten una iniciativa. Una nulidad. Eso es correcto, aunque yo debo decir que en las salas capitulares el legislador es más independiente del partido. Porque los partidos tienen más iniciativa. Los partidos no le dan ese seguimiento. Porque lo sueltan. Sí, lo sueltan en banda. Sí, así cosa que no debiera ser, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero no debe de ser. Sí. Los partidos deben de darle seguimiento a sus legisladores municipales. Bueno, pero no lo hacen. Dice Cinevisión que se nos acabó el tiempo. Pero tema habrá para seguir comentando cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana. Lamentando que entramos tarde. Bueno, pero siempre bienvenido. Regresamos la próxima semana.